Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestro canal. Antes de comenzar, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún contenido. ¿Están listos para sumergirse en la increíble historia del Éxodo? Nuestra historia comienza a orillas del río Nilo, en el antiguo Egipto. El pueblo hebreo, descendiente de Abraham, vivía bajo la opresión del faraón. Temeroso del crecimiento de esta nación dentro de su reino, el gobernante egipcio ordenó que todos los niños hebreos recién nacidos fueran arrojados al río. En este escenario de miedo e incertidumbre, una mujer de la tribu de Leví dio a Pinusium luz a un niño. Viendo que era especial, lo escondió durante 3 meses, pero cuando ya no pudo ocultarlo más, lo colocó en una cesta de juncos impermeabilizada con brea y lo dejó entre los cañaverales a la orilla del río. La hija del faraón, que bajó al río para bañarse, encontró la cesta y al abrirla, vio al bebé llorando. Conmovida, decidió adoptarlo y le puso por nombre Moisés, que significa sacado de las aguas. Así, por un acto de la providencia divina, Moisés creció en el palacio del faraón, educado como un príncipe egipcio, pero sin olvidar sus raíces hebreas. Moisés vivió con los lujos del palacio, pero su corazón estaba con su pueblo. Un día, al ver a un egipcio maltratando a un hebreo, su indignación estalló. En un acto impulsivo, Moisés mató al egipcio y lo enterró en la arena. Temeroso de las consecuencias, huyó a Madián, una tierra lejana. En Madián, Moisés encontró refugio. Se casó con Séfora, hija de Jetro, un sacerdote local, y durante 40 años vivió como pastor de ovejas. Parecía que su vida de príncipe y su destino como libertador habían quedado en el pasado, pero Dios tenía otros planes. Un día, mientras Moisés pastoreaba el rebaño cerca del monte Horeb, algo extraordinario sucedió. Vio una zarza que ardía en llamas, pero no se consumía. Intrigado, se acercó para ver mejor. Entonces escuchó la voz de Dios que lo llamaba. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques, dijo Dios. Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa. Dios se reveló como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y compartió su plan con Moisés. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado su clamor. Conozco su sufrimiento y he descendido para librarlos. Y ahora, ve, te envío al faraón para sacar de Egipto a mi pueblo, los israelitas. Moisés, sintiéndose incapaz de cumplir la tarea, preguntó: ¿quién soy yo para ir ante el faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Dios le aseguró: yo estaré contigo. Así, aunque con dudas, Moisés aceptó la misión divina de liderar al pueblo de Israel fuera de la esclavitud en Egipto, dando inicio a una de las mayores historias de liberación de la humanidad, las plagas de Egipto. Moisés, fortalecido por la promesa divina, regresó a Egipto junto con su hermano Aarón. Frente al faraón, proclamaron el mensaje de Dios: deja ir a mi pueblo. Sin embargo, el corazón del faraón estaba endurecido. Se negó a liberar a los israelitas, desafiando el poder del Dios de Israel. Entonces, el Señor demostró su supremacía a través de una serie de 10 plagas devastadoras. Las aguas del Nilo se convirtieron en sangre, volviéndose imposibles de beber. Ranas invadieron las casas de los egipcios. Nubes de piojos y moscas atormentaron a hombres y animales. Una peste diezmó el ganado egipcio. Llagas dolorosas afligieron al pueblo. Una tormenta de granizo destruyó los cultivos. Langostas devoraron lo poco que quedaba de vegetación. Densas tinieblas cubrieron la tierra por 3 días. Con cada plaga, el faraón prometía dejar ir al pueblo, pero apenas la calamidad cesaba, volvía atrás en su palabra. Su corazón se endurecía aún más, negándose a reconocer el poder del Dios de Israel. Finalmente, Dios anunció la 10ª y más terrible plaga, la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Moisés instruyó a los israelitas a marcar las puertas de sus casas con la sangre de un cordero. El ángel de la muerte pasaría sobre las casas marcadas, salvando a los primogénitos israelitas. Esa noche un gran clamor se levantó en Egipto. La muerte había visitado cada hogar egipcio, desde el palacio hasta la más humilde morada. Finalmente el faraón, quebrantado, llamó a Moisés y Aarón y les ordenó: levántense, salgan de en medio de mi pueblo, ustedes y los israelitas, vayan y adoren al Señor como han pedido. Así, después de 430 años de esclavitud, los israelitas partieron de Egipto. Una multitud de 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, dejó la tierra de opresión, llevando consigo las riquezas de los egipcios, quienes les entregaron oro, plata y vestiduras como un regalo de despedida. Aquella noche fue conocida como la Pascua, un memorial de la liberación
liberación divina que sería celebrado por generaciones, el cruce del Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto guiados por una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Dios los dirigía, pero no por el camino más corto a través de la tierra de los filisteos, sino por el desierto hacia el Mar Rojo. Sin embargo, el faraón, arrepentido de haber dejado marchar a sus esclavos, reunió su ejército y salió en persecución de los israelitas. Cuando estos vieron que los egipcios se acercaban, el miedo se apoderó de ellos. Acampados junto al mar, parecían estar atrapados sin salida. Moisés, con fe inquebrantable, animó al pueblo: no teman, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor traerá hoy. Los egipcios que ven ahora, nunca más los volverán a ver. El Señor peleará por ustedes, solo quédense quietos. Entonces Dios ordenó a Moisés que extendiera su mano sobre el mar. Un fuerte viento del este sopló toda la noche, dividiendo las aguas y dejando un camino de tierra seca en medio del mar. Los israelitas cruzaron en seco, con paredes de agua, a su derecha y a su izquierda. Los egipcios los persiguieron, entrando al camino seco del mar. Pero Dios sembró el caos en su ejército. Las ruedas de sus carros se salieron, dificultando su avance. Entonces los egipcios gritaron: huyamos de los israelitas, el Señor está peleando por ellos contra Egipto. Cuando los israelitas llegaron al otro lado, Dios ordenó a Moisés que extendiera nuevamente su mano sobre el mar. Las aguas volvieron a su lugar, cubriendo a todo el ejército del faraón. Ni un solo egipcio sobrevivió. Ese día, Israel vio el gran poder del Señor y creyó en Dios y en Moisés, su siervo. Entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico de alabanza: cantaré al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Lanzó al mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él es mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, el Dios de mi Padre, y lo exaltaré. Este evento milagroso quedó grabado para siempre en la historia de Israel como el momento definitivo en 1900 que Dios los liberó de la esclavitud y los estableció como su pueblo escogido. La travesía por el desierto. Liberados de la esclavitud y salvados de las aguas del Mar Rojo, los israelitas iniciaron su travesía por el desierto rumbo a la tierra prometida. Sin embargo, este viaje no sería fácil. Dios pondría a prueba su fe y su paciencia. 3 días después de haber cruzado el mar, el pueblo comenzó a murmurar contra Moisés por la falta de agua. Llegaron a Mara, donde encontraron agua, pero era amarga e imposible de beber. Moisés clamó al Señor y Dios le mostró un pedazo de madera. Al arrojarlo al agua, esta se volvió dulce. Allí, Dios estableció un pacto con su pueblo: si escuchan mi voz y obedecen mis mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que envié sobre Egipto, porque yo soy el Señor, su sanador. Después llegaron al desierto de Sin, y nuevamente el pueblo se quejó por falta de alimento. Dijeron: ojalá hubiéramos muerto en Egipto, donde teníamos carne y pan en abundancia. Nos trajiste a este desierto para hacernos morir de hambre. Dios, en su misericordia, proveyó alimento de manera milagrosa. Por la tarde, codornices cubrieron el campamento, y por la mañana una fina capa de escarcha apareció sobre el suelo. Cuando se disipó el rocío, quedaron pequeños copos blancos como hojuelas. Los israelitas preguntaron: ¿qué es esto? Moisés respondió: es el pan que el Señor les da para comer. Este pan del cielo, llamado maná, alimentó al pueblo durante 1100, los 40 años en el desierto. Dios les ordenó recoger solo lo necesario para cada día, excepto en la víspera del sábado, cuando debían recoger el doble. Algunos desobedecieron y trataron de guardar más, pero el maná se pudrió y se llenó de gusanos. En Refidim nuevamente faltó agua. El pueblo, desesperado, exigió a Moisés: danos agua para beber. Moisés clamó a Dios y el Señor le ordenó golpear una roca con su vara. Al instante, brotó agua en abundancia para todo el pueblo. A lo largo del desierto, el pueblo enfrentó pruebas que revelaban tanto su falta de fe como la fidelidad de Dios. A pesar de sus quejas y su incredulidad, Dios nunca dejó de proveer y guiar a su pueblo. El monte Sinaí y los 10 mandamientos. 3 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto del Sinaí y acamparon al pie de la montaña. Allí, Dios llamó a Moisés a subir. El Señor habló a Moisés y le dijo:
dijo: han visto cómo los saqué de Egipto y los llevé sobre alas de águila hasta mí. Ahora, si me obedecen y guardan mi pacto, serán mi tesoro especial entre todas las naciones, un reino de sacerdotes y una nación santa. Moisés transmitió estas palabras al pueblo, y ellos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Dios entonces instruyó a Moisés a preparar al pueblo, pues en 3 días él descendería sobre el monte a la vista de todos. En el tercer día, al amanecer, truenos y relámpagos sacudieron la montaña, una espesa nube la cubrió, y un sonido de trompeta resonó con fuerza. Todo el pueblo tembló de miedo. Moisés los guió fuera del campamento para encontrarse con Dios, y se posicionaron al pie del monte. La montaña estaba envuelta en humo, porque el Señor había descendido en fuego. El sonido de la trompeta se intensificaba, y la voz de Dios retumbó por todo el lugar. Fue en este escenario impresionante que Dios proclamó los 10 mandamientos. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ninguna imagen, ni te inclinarás ante ella, no tomarás el nombre del Señor en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás nada de lo que le pertenezca a tu prójimo. El pueblo, aterrorizado por la voz del Señor, le dijo a Moisés: háblanos tú y escucharemos, pero que Dios no nos hable directamente, o moriremos. Moisés les respondió: no teman, Dios ha venido para probarlos, para que su temor esté delante de ustedes y no pequen. Luego Moisés subió al monte y permaneció allí 40 días y 40 noches, recibiendo instrucciones detalladas de Dios sobre cómo debía vivir y adorar su pueblo. Este evento marcó el nacimiento de Israel como nación bajo la ley de Dios, estableciendo un pacto sagrado entre el Señor y su pueblo escogido, el becerro de oro y la renovación de la alianza. Mientras Moisés estaba en el monte con Dios, el pueblo se impacientó. Fueron a Aarón y le exigieron: haznos un Dios que nos guíe, porque no sabemos qué ha sido de Moisés. Aarón, cediendo a la presión, pidió que le dieran sus joyas de oro. Con ellas fundió un becerro de oro y lo presentó al pueblo, diciendo: este es tu Dios Israel, que te sacó de Egipto. El pueblo celebró con banquetes y danzas, olvidando rápidamente al Dios verdadero. En el monte, Dios le dijo a Moisés: desciende porque tu pueblo se ha corrompido. Han hecho un becerro de oro y lo han adorado. Lleno de ira, Moisés descendió con las 2 tablas del pacto en sus manos. Al ver el becerro y las celebraciones, arrojó las tablas al suelo y las rompió. Luego quemó el becerro, lo molió hasta hacerlo polvo, lo mezcló con agua y obligó al pueblo a beberlo. Moisés confrontó a Aarón: ¿qué te hizo este pueblo para que los llevaras a cometer tan gran pecado? Aarón intentó justificarse, pero Moisés convocó a los que estaban del lado del Señor. Los levitas se presentaron y, por orden de Moisés, ejecutaron a 3,000 hombres que se habían entregado a la idolatría. Al día siguiente, Moisés dijo al pueblo: han cometido un gran pecado. Ahora subiré ante el Señor para intentar obtener el perdón por ustedes. Moisés intercedió por Israel diciendo: Señor, este pueblo ha pecado gravemente, pero ahora te ruego que los perdones. Si no, bórrame del libro que has escrito. Dios respondió: al que peque contra mí, lo borraré de mi libro. A pesar de su ira, Dios renovó su alianza con Israel. Moisés subió al monte nuevamente y permaneció otros 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Dios escribió en nuevas tablas los 10 mandamientos. Cuando Moisés descendió, su rostro resplandecía porque había estado en la presencia de Dios. El pueblo, asombrado y temeroso, se apartó de él. Así Dios demostró su misericordia, restaurando su pacto con Israel, pero dejando una lección clara: la idolatría y la desobediencia traen graves consecuencias. El tabernáculo y la presencia de Dios. Después de la renovación de la alianza, Dios dio instrucciones a Moisés para la construcción del tabernáculo, un santuario móvil donde su presencia habitaría en medio del pueblo. Construirán un santuario para mí y habitaré entre ustedes, dijo el Señor. Moisés reunió a toda la comunidad de Israel y compartió las instrucciones divinas. El pueblo respondió con entusiasmo, trayendo ofrendas voluntarias de oro, plata, bronce, lino fino, pieles de animales y madera de acacia.
día, las mujeres hábiles tejían y bordaban, mientras los artesanos construían cada detalle con precisión. Dios escogió a Bezalel, hijo de Uri, de la tribu de Judá, y lo llenó de su espíritu, dándole sabiduría, entendimiento y habilidad para llevar a cabo la obra. El tabernáculo estaba dividido en dos partes principales: el lugar santo, donde estaban la mesa de los panes de la proposición, el candelabro de oro y el altar del incienso; el lugar santísimo, donde se encontraba el arca de la alianza, que contenía las tablas de los 10 mandamientos. Sobre el arca estaba el propiciatorio, cubierto por 2 querubines de oro. Allí, entre los querubines, Dios se manifestaría a su pueblo. Cuando el tabernáculo estuvo terminado, una nube cubrió el santuario y la gloria del Señor lo llenó. Moisés no podía entrar porque la presencia de Dios reposaba sobre él. Desde ese momento, en todas sus jornadas, cada vez que la nube se levantaba, el pueblo partía. Si la nube permanecía, ellos acampaban. De día, la nube del Señor cubría el tabernáculo, y de noche había fuego en ella a la vista de todo Israel. El tabernáculo se convirtió en el centro de la vida espiritual y social de Israel, un recordatorio constante de que Dios estaba con ellos. Las leyes sacerdotales y el sistema de sacrificios. Con el tabernáculo ya construido, Dios estableció un sistema de leyes y sacrificios para guiar al pueblo en su adoración y purificación. Aarón y sus hijos fueron elegidos para servir como sacerdotes. El Señor le dijo a Moisés: trae a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo y vístelos con las vestiduras sagradas. Moisés obedeció, ungió a Aarón con el aceite sagrado y lo vistió con la túnica, el efod, el pectoral y la diadema de oro puro, marcando así su consagración como sumo sacerdote. Dios estableció diversos tipos de sacrificios, cada uno con un propósito específico: holocausto, una ofrenda completamente quemada, símbolo de entrega total a Dios; ofrenda de cereales, representaba gratitud por la provisión divina; ofrenda de paz, expresaba comunión y reconciliación con Dios; ofrenda por el pecado, se ofrecía para la expiación de pecados cometidos involuntariamente; ofrenda por la culpa, para reparar ofensas contra Dios o el prójimo. Además, Dios instituyó festividades sagradas para su pueblo: la Pascua, en recuerdo de la liberación de Egipto; Pentecostés, en acción de gracias por la cosecha y más tarde por la entrega de la ley; fiesta de los tabernáculos, recordaba la travesía por el desierto; el día de la expiación, Yom Kippur, el día más sagrado, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para expiar los pecados de toda la nación. Dios también dio instrucciones detalladas sobre la pureza y la impureza, alimentos permitidos y prohibidos, y cómo tratar diversas condiciones físicas y sociales. Estas leyes no eran solo por razones sanitarias, sino para enseñar al pueblo el concepto de santidad. Sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. El sistema de sacrificios mostraba la gravedad del pecado y la necesidad de expiación mediante la sangre. Como está escrito: la vida de la carne está en la sangre. Yo se la he dado para hacer expiación por ustedes en el altar. Sin embargo, estos sacrificios eran temporales y repetitivos, apuntando al sacrificio definitivo que vendría: Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La jornada continúa y los desafíos en el desierto. Con el tabernáculo erigido y las leyes establecidas, los israelitas se prepararon para continuar su viaje hacia la tierra prometida. 2 años después de salir de Egipto, la nube de la presencia de Dios se levantó del tabernáculo, indicando que era hora de partir. Los israelitas avanzaban de campamento en campamento, con el arca de la alianza liderando la marcha. Cada vez que partían, Moisés exclamaba: levántate, Señor, que tus enemigos sean dispersados, que huyan delante de ti los que te odian. Pero la travesía por el desierto no fue fácil. Pronto, el pueblo comenzó a quejarse nuevamente: nos gustaría comer carne. En Egipto teníamos pescado, pepinos, melones, cebollas y ajos, pero ahora solo vemos este maná. Dios, en su paciencia, envió un viento que trajo codornices del mar, cubriendo el campamento. Pero mientras el pueblo aún masticaba la carne, la ira de Dios se encendió contra ellos, y una plaga golpeó a muchos por su ingratitud. Estos eventos demostraban la lucha constante entre la fidelidad de Dios y la rebeldía del pueblo. A pesar de los milagros que presenciaron, seguían dudando y murmurando. El desierto no solo era un viaje físico, sino una prueba espiritual en la que Dios estaba formando a su pueblo, enseñándoles a confiar en Él. Los 12 espías y la falta de fe. Finalmente, los israelitas llegaron a la frontera
frontera de Canaán. Dios ordenó a Moisés: envía hombres para explorar la tierra que les voy a dar. 12 hombres, uno de cada tribu, fueron enviados, entre ellos Josué y Caleb. Después de 40 días de exploración, regresaron con frutos abundantes y un informe sobre la tierra. La tierra realmente fluye leche y miel, pero el pueblo que la habita es fuerte y sus ciudades son fortificadas. Caleb animó al pueblo: vamos a tomar la tierra, Dios está con nosotros. Pero los otros espías, temerosos, dijeron: no podemos vencerlos, son gigantes y nosotros parecemos langostas a su lado. El pueblo, lleno de miedo, lloró y murmuró contra Moisés y Aarón: ojalá hubiéramos muerto en Egipto, mejor volvamos allá. Josué y Caleb intentaron calmar al pueblo: si el Señor se agrada de nosotros, nos dará la tierra, no tengan miedo. Pero el pueblo quiso apedrearlos. Dios, indignado por su incredulidad, decretó que esa generación no entraría en la tierra prometida. En su lugar, vagarían 40 años por el desierto hasta que murieran. Solo Josué y Caleb verían la tierra que Dios había prometido. Esta tragedia dejó una gran lección. La falta de fe y la desobediencia pueden impedirnos recibir las bendiciones de Dios. La conquista de Canaán comienza. Tras 40 años en el desierto, Moisés subió al monte Nebo, desde donde Dios le mostró toda la tierra prometida. Allí Moisés, el siervo del Señor, murió a los 120 años. Dios escogió a Josué como el nuevo líder de Israel. El Señor le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora prepárate para cruzar el Jordán. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Josué dirigió al pueblo hasta el río Jordán. Cuando los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza tocaron las aguas, el río se detuvo y los israelitas cruzaron en seco. La primera ciudad que conquistaron fue Jericó. Dios les ordenó marchar 7 días alrededor de la ciudad. El séptimo día tocaron las trompetas y gritaron. Las murallas cayeron y la ciudad fue tomada. Así comenzó la conquista de Canaán. Josué y los israelitas vencieron a muchos reinos, dividiendo la tierra entre las tribus. Antes de morir, Josué reunió a Israel y les recordó: escojan hoy a quién servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió: serviremos al Señor, nuestro Dios. La jornada de liberación y el nacimiento de una nación. Queridos hermanos, hemos recorrido juntos esta increíble historia de liberación y fe. Vimos cómo Dios escogió a Moisés, realizó milagros poderosos en Egipto, abrió el Mar Rojo, dio su ley en el Sinaí y guió a su pueblo con amor y disciplina. El Éxodo nos enseña que Dios es fiel a sus promesas, nos libra de la esclavitud del pecado y nos guía hacia su propósito. Así como Israel fue redimido de Egipto, nosotros hemos sido redimidos por Jesús, el Cordero de Dios. Que vivamos cada día confiando en Él, obedeciendo su voz y proclamando su gloria. No olviden suscribirse, compartir este mensaje y seguir creciendo en la fe. Que el Señor les bendiga.